Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a estar presentando el tema del sistema constitucional romano. Somos el equipo 7 conformado por Ricardo Arteaga, Emilio Cervantes, su servidor Eduardo Solís y Eduardo Ñañez. Los principios fundamentales, el sistema constitucional es la red política más grande del sistema romano en este caso. Por ejemplo, este, se decía que el sistema romano era principalmente una oligarquía. ¿Qué es eso? Que digamos, había democracia, pero realmente todo estaba como que muy controladito. O sea, los plebes no tenían como que mucho poder. O sea, la gente que siempre tenía sus cargos públicos era sí o sí la gente que tenía dinero, como los patricios, o la gente que tenía mucha influencia política. Y eso hacía que hubiera dos tipos de ceremonias de cargos. Por ejemplo, la vía oficial, que eran los comitas, bueno, que era por vía de los comitas, era que nada más que la plebe no podía votar, por los patricios tenían pleno control del poder, como elegir quién era el Senado, elegir quién eran las clases primordiales, y la vía popular, que se le tocaba a la plebe, y que se encargaba de las magistraturas, pero no pueden llegar a aspirar como senado, muchísimo menos a un ser emperador. Así que pues no se podía llegar a ese punto. Y pues digamos que de esa forma la aristocracia y la democracia y la monarquía eran como que sus tres principales formas, porque nunca estuvo una forma clara de gobernar. Porque, por ejemplo, si le puedes preguntar a cualquier romano que estuviera caminando, preguntarle, oye, actualmente quién nos rige, ni ellos mismos te pueden responder si estamos en una monarquía, en una democracia. El chiste es que nadie sabía tal cual como estaba, y como iba cambiando relativamente cada cierto tiempo, pues siempre iba cambiando la forma de gobierno. Las primordiales formas de gobierno, pues ya se había dicho que es la aristocracia, que es por forma del Senado, y la democracia por forma del pueblo. Y esta democracia pues también era muy contada, porque todo el mundo era como que obligadito a seguir lo que la gente de cargo le pedía primordialmente. Y pues el imperio nada más se conformaba de partes simples. Por ejemplo, el imperium, que era como lo máximo, era la forma simple de gobernar. Era que el emperador era capaz de hacer todo, de forma militar, de forma presencial, todo, todo. En pocas palabras, el emperador siempre mandaba, y aunque sí tenían su poder, que el pueblo, pues era relativamente corto. Después vamos con un punto muy importante que es la asamblea y las reuniones. La definición como base para asambleas es que era una reunión general de miembros de un colectivo para decidir sobre asuntos comunes. Y las reuniones, bueno, este era el lugar en donde la gente del pueblo romano se reunía, no solamente para un fin pues social, sino con un fin político, que es el fin de una reunión para la votación de las leyes y la elección de los magistrados. Si quieres, darle a la siguiente, por favor, compañero. Muchas gracias. Para las votaciones, se decía que había una comitia curiata, que aquí era donde se otorgaba el imperium a los magistrados para que tuvieran la facultad de hacer el uso de su poder. Después va las tribus rústicas, que se fijaron en 31 y eran cuatro urbes, y luego se decían que eran 35 tribus rumanas. Estas se asignaron como dos centurias a cada una de las tribus y 70 centurias a cada clase en vez de proporcionalidad anterior, pasando de 193 centurias a 373. Esto gracias a la Lex Curiata, me parece, que fue como una eh, actualización o reforma de las leyes, que esto se veía también muy común en Roma. Las votaciones no se realizaban individualmente, sino por curias, centurias o la tribu.
a los que la ciudadanía estaba escrita. Si quieres darle a a la siguiente, por favor. Los plebeyos se reunían en asambleas propias denominadas concilia plebis. La plebis, pues era, era una atribución que le daban a los plebeyos. Y tenían como tribunos de la plebe, que era lo que representaba a los plebeyos en sí. Después se decía que los romanos practicaban otras formas de reunión, como fueron los contiones, que eran civiles o eran militares. Después un conventio que fue denominado contio, que fue la primera forma de reunión de los romanos. Y bueno, si quieres darle a la siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con el Senado, algunas de sus características es que este se remonta a la época de la monarquía, aunque pues el Senado dejó de ser un órgano homogéneo desde el final de la monarquía. Ah, no, espera. Sí, exacto. Y bueno, se convirtió en un instrumento de poder a partir de el periodo de la República. Esto con con los patres senadores, que al principio era un grupo reducido, entre comillas, de 300 personas, que cambiaría a 600, después nuevamente aumentaría a 900 y ya al final terminaría con 1000 miembros. El acceso a este era mediado por los censores, que bueno, estos eran magistrados de la antigua Roma que se encargaban de tomar las decisiones, bueno, las decisiones, bueno, algunas decisiones del censo de la ciudad y votar sobre las costumbres de los ciudadanos. Y bueno, la condición de ser senador era vitalicia y hereditaria en ese entonces. Bueno, otro punto es que también el Senado se convirtió en un patrimonio de los descendientes, retomando el otro punto, de un reducido grupo de familias. Estas eran las familias nobilitas. Eh, Estas se dividían en los patricios descendientes de familias aristocráticas y los plebeyos con antepasados en el consulado. En ellos residía el autoritas patrum. Y bueno, esto era el instrumento para mantener el equilibrio entre las reglas dictadas por la ley para la sociedad. Y bueno, esta era más o menos su función. Las funciones del Senado era, pues bueno, era el depositario del erario público, que esto es, pues, era el conjunto de recursos financieros de la administración del Estado. Y bueno, también otra función era la toma de decisiones políticas, por decirlo, exteriores. Deliberaban las... bueno, hacían la deliberación de mociones presentadas a la Asamblea para la votación de leyes. También ellos proponían candidatos para los magistrados y también se encargaban de aconsejar a estos. Y bueno, en conclusión, intervenía indirectamente de una manera muy general en la política pues, de la antigua Roma. Y bueno, pues, ya la siguiente, por favor. La siguiente, hablamos de la jerarquización, que pues como podemos ver se divide en senador de mayor dignitas, que pues generalmente es el más viejo y presidía la sesión príncipe, princeps senatus. Después tenemos magistrados convocantes, que era de cónsules, pretores o tribunos de la plebe, y casi siempre tenían una autoridad suficiente para ser estimadas sus propuestas. Y bueno, la minoría y mayoría selecta, bueno, la minoría selecta era formada por los nobles, o sea, estos eran excónsules o antepasados consulares, y la mayoría selecta era conformada por senadores no pertenecientes a los nobilitas, pero descendientes de, pues, senadores pasados, novicenadores y pedori. Y estos eran representantes de las oligarquías municipales que apoyaban a una moción u otras cosas que intervenían
pues en la política. Y ya. Bien, ahora vamos con las magistraturas y los magistrados, que su inicio era más bien republicano desde la época monárquica. No todas las magistraturas tenían el mismo rango ni se ejercían por igual, y ahorita voy a tocar ese tema. Y aunque sus funciones terminaron siendo compartidas por patricios y plebeyos, tenían unas exclusivamente tanto plebeyas como patricias. Ellos fueron observados otros elementos de su estructura formal en épocas de normalidad constitucional, como anualidad, colegialidad, electividad, gratuidad y jerarquización, aunque fueron violados en tiempos de crisis constitucional, más que nada en el último siglo republicano. Aquí nos dice que cuáles eran las respectivas funciones que tenía cada uno de los magistrados. Empezamos por los cónsules, que eran 2 por año. Digamos que esta era la máxima magistratura del Estado, y que también acumulaba otras funciones como la convocatoria del Senado. Estaban los pretores, que también era una magistratura como imperio, a pesar de que los pretores acababan restringiendo sus funciones al ámbito judicial y el gobierno de las provincias. Y fue aquí cuando los plebeyos pudieron tener acceso a partir del 337 a.C. Los censores eran 2 cada 5 años, cuya función era revisar el censo de los ciudadanos y proponer la renovación de la lista de los senadores. Y a pesar de que se temía un lugar muy elevado, también los plebeyos tenían acceso a partir del 339, debido a que no se les tenía en cuenta y se reelegían a los magistrados, o sea que era un círculo vicioso en el cual no podían ser otros más que gente pues importante, y en ningún momento se consideraban a los plebeyos. Tenemos esta otra que son los tribunos militares con poder consular. Eran 3, 4 o 6 quienes sustituyeron a los cónsules en el periodo 444 a 367 a.C., cuando el consulado se reanudó en virtud de la Lex Licinia Sextia. La magistratura les permitió a los plebeyos actuar, de hecho, como cónsules mucho antes de que su acceso fuera legal. Y luego está el dictador, cuyo magistrado individual durante el periodo republicano de duración variable y extraordinaria, en caso de que se viera comprometido el Estado, porque los otros magistrados estaban investidos de imperium. Aunque cualquier ciudadano podía aspirar a este cargo, no se reconoce a ningún plebeyo que lo haya ocupado. Estaban los decemviros, era un colegio de 10 miembros elegidos en situaciones determinadas, que actuaban en una especie de comisión o consejo integrada por patricios y plebeyos. Luego están los pastores, de número variable, pero de cargo anual, que entendían al principio en cuestiones penales, pero se resumió el control de asuntos financieros del Estado. Estaban los ediles, que eran 2, pero aquí se divide en ediles y ediles de la plebe. En este caso los ediles son los patricios, que estaban desde el 367 a.C., cuya función era vigilar el orden público y el funcionamiento de los servicios cotidianos de la ciudad. Tenemos también los tribunos de la plebe, que eran 2, 3, 5 o 10, dependiendo la época, y se mantuvo como una magistratura únicamente plebeya de duración anual, cuya función era proteger a los ciudadanos de los posibles abusos de los otros ciudadanos o de los mismos magistrados que, pues, también que podían abusar de ellos. Tenían derecho de veto, gozaban de inmunidad personal, y incluso algunos patricios renunciaron a su condición social para poder ejercer este puesto. Y finalmente tenemos los ediles de la plebe, que eran 2 de duración anual, que eran paralelos a los ediles, los patricios, pero un poco más enfocados en cuestiones de comercio, de relaciones laborales y formas de subsidio de la plebe. Y ya. Bueno, gracias por su atención. Espero que lo hayan disfrutado y les haya servido para comprender más cómo era la forma de, de gobernar en el antiguo Roma. Y gracias.